Hablamos de tarifas del transporte, ahora hablamos de las tarifas eléctricas. Siempre recordando que hasta este domingo se puede postular al subsidioeléctrico.cl. Reiterar, es hasta el 14 de julio, que es este domingo. Pero, entre tanto, Álvaro, auditores, surgieron nuevos datos a propósito del tema de la tarifa, cómo se compone la tarifa también. Y fíjense que ya tenemos el alza que conocimos a propósito del IPC, de esta alza del decreto en junio, que ya se hizo efectiva en junio, la que viene en julio, otras alzas más, pero además hay una deuda con la industria que va a tener impacto extra en las cuentas de la luz. Ya, y adivine qué va a pasar. Se lo vamos a preguntar, vamos a tratar de entender mejor esto y sus alrededores con el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, Humberto Verdejo, que está en línea hasta ahora. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias. Gracias, Humberto, que justamente usted fue quien explicó este tema que pareciera que nadie había detallado, justamente en que son, ojo, 600 millones de dólares más. A ver, lo que pasa es que en este proceso de normalización tarifaria, ¿verdad? Nosotros hemos estado conversando respecto al precio de la energía, que ese se congeló el 2019 producto del estallido social, después el 2022 y generó esta deuda de los 6.000 millones de dólares. Uh-huh. Pero el 2019, de una otra manera, también se quedó pendiente los cargos por distribución, que esos en general se actualizan semestralmente, uh-huh, igual que el precio de la energía, ¿verdad? Pero, los cargos de distribución se actualizan mensualmente respecto a los precios de energía, que son semestrales. ¿Ya? Pero lo que pasó es que ese cargo se congeló también, y se congeló no por la pandemia y no de una otra manera por una decisión como el precio de la energía, sino que se hizo una modificación regulatoria el 2019, justo en el estallido social respecto al segmento de distribución, que cambió un poco la definición de los cargos y el periodo, digamos, de tarifas del año 2020-2024 recién se terminó en junio de este año, cuando sale, o a finales de mayo, cuando sale el decreto final. Uh-huh. Entonces, los periodos tarifarios de distribución se determinan cada 4 años. Entonces, el periodo que vamos a pagar ahora es el 2020-2024. Entonces, estamos casi al final del periodo 2024 a espera de entrar al siguiente periodo tarifario, que es el 2024-2028. Entonces, ¿de dónde sale esta deuda? El tema está que el cargo por distribución se actualizó ahora en junio, ¿ya? Pero todo lo que hay pendiente desde el 19 a la fecha es una deuda que también tenemos que pagar. Ahora, esa deuda en general se llaman reliquidaciones. Esto siempre ocurre porque a veces los procesos tarifarios se demoran, como en este caso el de la distribución, y se generan estos saldos pendientes. Y que al decirlo reliquidaciones, que después se pasan a tarifa de alguna forma, y en el caso de la distribución se hace con cuotas. Entonces, este retraso tan grande en la componente de distribución tiene asociado una deuda que también tenemos que pagar. Entonces, la industria ha dicho, y los números nos dicen, que esa deuda pudiese llegar a los 600 millones de dólares y hay que pagarla en cuotas. Entonces, si uno se basa en los antecedentes que hay hacia atrás, como se ha hecho en otros procesos tarifarios, cuando hay saldos pendientes, sí, esos saldos pendientes se pagan en un número de cuotas que define la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y que de una otra manera está siempre la condición que la cuota ojalá no supere el 10% de la tarifa. Entonces, nosotros lo que hicimos fue simular la situación en que estos saldos pendientes se comenzaran a pagar en octubre o en enero del próximo año. Pero nosotros dijimos, supongamos que en octubre se definen las cuotas, y eso pudiese significar hasta un incremento adicional de máximo un 10% en la tarifa, asociado a la cuota que debiese estar calculada por la superintendencia para devolver esta plata que se le debe a las empresas distribuidoras por haber de una otra manera tenido tanto tiempo congelado el cargo de la distribución, que, insisto, no tiene nada que ver con los mecanismos de estabilización del precio de la energía. No sé si fui lo suficientemente claro. Sí, o sea, yo adivino claridad, Humberto, pero confieso que me cuesta entender, y tampoco, me cuesta entender el aspecto técnico, porque evidentemente me he dedicado a otra cosa en la vida, a otras áreas, en otras dimensiones, donde sí podría probablemente tener mayor facilidad, pero tampoco creo que quienes estamos conectados, quienes hacemos uso de energía eléctrica y pagamos una cuenta mes a mes, debamos tener la obligación de entender
entender qué factores inciden en las alzas. Uno sabe que llega a la cuenta y que confía que era lo que exactamente. Entonces uno se pregunta por la información, que probablemente hay un déficit en información. Se ha hecho el énfasis en las autoridades de gobierno, ¿no?, en quienes incidieron en aprobar justamente el congelamiento, con mejores, peores razones en su minuto, pero de parte de la compañía, de hecho, no debería estar a nuestra disposición una mayor transparencia en relación a cómo se va a ver afectada. Por ejemplo, la de junio no teníamos idea. Hay un 7,2 que estaba... No enteramos, claro. Sí, que pasó, se dijo que había pasado colada precisamente a propósito de esta deuda que tenemos que pagar. Y ahora esto. ¿No debería haber una mayor, una mayor transparencia de tal manera que podamos entender, quienes pagamos cuentas mes a mes de la luz, por qué y a qué se deben las alzas? Sí, en ese sentido son varias cosas las que desafortunadamente ahora se están conjugando. Okay. Digamos, uno puede decir que es casi la situación más compleja entre todas las componentes de la tarifa van a subir. Y van a subir, insisto, por motivos diferentes. Ahora, es cierto que la boleta no es lo más amigable que hay para poder entender los cargos, pero la forma en que está definida la boleta y lo que hay en la información en la boleta lo define la autoridad. Entonces, en este caso, efectivamente, cuando se produzca la reliquidación, si es que ocurre a fin de año o durante el próximo año, va a aparecer en la boleta de la misma forma como nosotros nos aparecen cuando realizamos una repactación por deuda atrasada, pero en definitiva aquí la responsabilidad es de la autoridad, porque las tarifas son reguladas y definidas por la autoridad y las empresas están obligadas, digamos, por la normativa vigente a informar lo que la autoridad determine. Entonces, en este sentido, cuando se tramitó la ley de normalización del precio de la energía, estaba contemplada en la ley también que había que descongelar el valor agregado de distribución. Pero lo que de una u otra manera quizás no se fue lo suficientemente explícito, es decir, si yo tengo una tarifa congelada por 4 años y la descongelo al final del periodo, ¿qué pasa con el remanente? Y ese remanente, de una u otra forma, hay que cancelarlo, porque fue, insisto, la autoridad la que decidió o tomó la decisión de mantener congelada la tarifa. Entonces, ahí la crítica constructiva que uno puede hacer es decir, la autoridad en este caso debió haber sido un poco más explícita. Nuestra intención el día de ayer fue directamente presentarle un número al Ministerio de Hacienda para decir, hay más excedente por IVA por alza de tarifa, para poder de una otra manera tener más fondos para el subsidio, que ese fue el origen original, ese fue el objetivo de los números que nosotros hicimos. Pero al final del día lo que quedó sobre la mesa es que hay una deuda adicional que pactar, producto que decretos tarifarios se demoraron, digamos, casi 4 años en estar publicados. Ahora, todos estos factores que tú has mencionado, Humberto, se sabía en el año, no me voy a acordar el año, si era el 2017, 2016, cuando se hizo un anuncio que había bajado la licitación eléctrica en un 63% de los precios y se estaba pronosticando que los valores al 2021, o sea, hace 3 años atrás, iban a bajar en un 20%, algo que no ocurrió a final de cuentas. ¿Qué de todo esto se sabía a la fecha cuando se hizo el anuncio con bombo y platillos de que iban a bajar el precio de la luz al 2021? Mira, efectivamente ese anuncio cuando se hizo era correcto, pero le faltó una coma en el momento de decir que los contratos tienen un retraso de 5 años de pasar a tarifa. Entonces, si no se hubiesen implementado los mecanismos de estabilización del 19 y el 22, la tarifa ya este año y el próximo hubiese comenzado a bajar de manera importante, porque ya los contratos baratos del 2017-2016 ya los veríamos en tarifa. Y respecto a la distribución, corre por un camino totalmente distinto, porque los procesos de valorización son absolutamente distintos. El precio de la energía tiene que ver con contratos, y en los cargos de distribución tiene que ver por la valorización de la infraestructura que tienen las empresas eléctricas instaladas en la calle y cómo de una u otra manera atienden a los requerimientos de calidad de suministro. En el fondo, cuántas horas de interrupción pueden tener máxima al año, los tiempos de reposición y la frecuencia de la ocurrencia de las fallas que se traducen en interrupciones de suministro. Entonces son mundos paralelos. Y por eso digo, de una u otra forma, que lo más complejo de esta situación tarifaria
es que todas las componentes de la tarifa van a subir, pero van a subir por motivos distintos. Claro, que está la generación, la transmisión y la distribución, y por eso hay un tema técnico, pero son esos tres factores. Entonces uno dice, pero no subió en junio, no iban a subir en julio. Claro, porque son de distintos factores, porque está todo normado en nuestro país, ¿no? Pero, Humberto, preguntarte también, porque, claro, ustedes hicieron este punto ayer, y lo que se ha criticado también las últimas semanas a propósito de esto es, y apuntando a la pregunta de Álvaro, uno, que paga la cuenta, que consume, que ahora estamos todos apagando y desenchufando todos los artefactos, porque técnicamente uno no tiene por qué saber cuándo venció el contrato de los generadores, que después la transmisión, en fin. Pero uno confía que los políticos, que son los que toman las decisiones, que son los que votan, que votaron en el 2019 por distintos factores, en otro contexto, todo lo que uno quiera, pero que sabe esto. O sea, yo entiendo que ustedes le informaron ayer que había esta otra deuda que parece que nadie tenía en consideración. ¿Tú dirías que están bien asesorados, que están bien informados con respecto a esto? A ver, la respuesta la separaría en dos cosas. A ver. Lo primero es que nos acostumbramos a tener tarifas congeladas, 5 años. Entonces, cuando la tarifa no cambia, uno piensa que nunca más va a cambiar. Y segundo, yendo a la segunda pregunta, efectivamente estos temas estuvieron en la discusión. Yo he tenido de una u otra forma la oportunidad y también el privilegio de participar en la discusión técnica legislativa. Sí. Y el tema del precio de la energía se discutió, la componente de distribución que iba a crecer también se discutió. Entonces, al final del día, como tú bien planteas, este mundo eléctrico en el tema tarifario a veces es tan complejo y tan difícil de desmenuzar y técnico que probablemente toda la atención se la llevó el tema de la deuda producto del precio de la energía. Los 6.000 millones de dólares, claro. Los 6.000 millones de dólares. Que a julio, que efectivamente ya con el decreto nuevo publicado, ya la deuda no sigue creciendo. Pero efectivamente también hay que tener en consideración que se debió ser un poco más explícito, en el fondo de decir, oye, tenemos el tema del problema de la deuda que está asociada al incremento del precio de la energía, pero también tenemos este otro tema pendiente que se descongeló, y que se descongeló de una otra forma en junio, cuando todos esperábamos que iba a ser a partir de julio, pero cuando los decretos toman razón y son publicados en el diario oficial, cuando los decretos están publicados en el diario oficial, ya de una otra manera se llevan a la práctica, todos esperábamos que esto fuese en julio, pero de una otra manera se adelantó un mes. Entonces, efectivamente, hay un proceso de socialización quizás de la información que hay que perfeccionarlo de aquí en adelante. ¿Y eso por parte de quién, perdón? ¿Del ministerio, de los parlamentarios? De la autoridad. No, esto es la autoridad. La autoridad es la responsable de entregar la información, en este caso, a la ciudadanía, porque las tarifas son reguladas y las define la autoridad. El Poder Legislativo, el que de una otra manera aprueba o no las propuestas regulatorias que define la autoridad, pero la responsabilidad aquí principal es en este caso de la autoridad representada por el Ministerio de Energía. Y sumando y restando, ¿cuánto va a subir la luz estos meses? Ya, entonces, volviendo, si hacemos un resumen. Eso. Dicho eso. Por favor. Dicho lo anterior, considerando que ya se nos adelantó un poquito el alza del VAT, que fue en promedio a nivel nacional en un 7%, a partir de la facturación de agosto, ¿verdad? Para aquellos que consumían hasta 45.000 pesos, la tarifa va a subir hasta un 23%. Para aquellos que están en el rango de los 45.000 a los 65.000, la tarifa va a subir hasta un 53%. Y los que consumen consumen sobre 65.000 pesos, la tarifa va a subir hasta un 43%. Yo siempre hablo de los hasta para considerar la situación más compleja, porque los promedios siempre esconden las realidades particulares de algunas comunas, como por ejemplo Casablanca, Copiapó y Puerto Montt, donde las alzas por VAT y por transmisión, por distribución y por transmisión son bastante importantes y no son tan pequeñas respecto al incremento de la energía. Este porcentaje que nos acabas de dar es con todas estas, comillas, sorpresas que han surgido en los últimos meses, o eventualmente hay algún otro cobro, alguna otra deuda que podría aumentar incluso más. ¿Qué nos falta? Nos falta el próximo decreto tarifario de octubre, nos falta el próximo decreto tarifario de energía de enero, y entre medio de esos dos probablemente salga el de distribución con la reliquidación, o probablemente lo dejen para el próximo año, pero los números que te doy son considerando las actualizaciones de precio de energía, transmisión y distribución
para lo que queda del segundo semestre de este año, teniendo en cuenta que nos faltan 2 escalones más, el de octubre Claro. Y el de enero respecto al precio de la energía, que ahí vamos a tener también un incremento por lo menos de 2 dígitos, particularmente para los que hoy día pagan menos de 45.000 pesos. Don Humberto Verdejo es académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio, Humberto. Gracias, Humberto, un abrazo. Que tengan buena tarde. También, muy buenas tardes. Recuerde que este domingo se puede postular ahí subsidioeléctrico.cl con la clave única.